empezando, ¿no? Pues yo hoy traigo un texto un poco para reflexionar, no tanto en línea espiritual, sino para reflexionar sobre otros temas. Pero bueno, es un texto que cuando lo leí me gustó como lo que expresa y tenía ganas de compartirlo también aquí. Y es de el libro Hatha Yoga de Antonio Blay. ¿Vale? Antonio Blay, Hatha Yoga. Y dice así. Veamos ahora una primera clasificación del Hatha Yoga. Hatha Yoga inferior. Es el que mirando exclusivamente al cuerpo físico busca solo su perfección y el desarrollo de las potencialidades que en él tiene hasta conseguir unos resultados extraordinarios de resistencia y malabarismo fisiológicos. Sus adeptos se convierten en idólatras del cuerpo y la perfección lograda los encadena en vez de liberarlos. Es cierto que tales resultados pueden lograrse con determinadas prácticas de Hatha Yoga, las hazañas del fakirismo auténtico y los récords conseguidos por determinados atletas y contorsionistas, incluso occidentales, son pruebas por todos vistas y conocidas. Pero esta clase de yoga no nos interesa. Puede tener su interés para la investigación científica, determinar la resistencia que puede alcanzar el cuerpo humano sometido a cierto entrenamiento, así como la posibilidad de regular y hasta invertir a voluntad los procesos fisiológicos de la digestión, por ejemplo. Pero nosotros nos dirigimos solamente a aquellas personas que buscan en el yoga un medio preciso y seguro para superarse y enaltecer su vida de seres humanos. Segundo tipo, Hatha Yoga superior. Este busca los siguientes objetivos. A. Lograr dentro de lo posible una perfección física y fisiológica para que sirva de base sobre la cual edificar una perfección psicomental, según reza el antiguo dicho, mens sana in corpore sano. B. Conseguir una conciencia más profunda mediante el despertar y activación de corrientes nerviosas habitualmente inactivas. C. Adiestrar el cuerpo para que sea instrumento eficiente, tanto en sentido pasivo como activo, en el rendimiento físico, afectivo, mental y espiritual. D. Internamente tomar conciencia del cuerpo para poder desprenderse de él a voluntad, o sea, conocerlo para olvidarlo, permitiendo así que nuestras facultades superiores puedan desenvolverse en completa libertad en las funciones espirituales que les son propias. Como puede verse, esto es algo muy distinto de lo que habitualmente se piensa sobre el Hatha Yoga. Incluso alguien objetará que esto no es el verdadero yoga, sino una adaptación del autor que escribe estas líneas. A este respecto, debemos manifestar que la adaptación sí existe, pero es solo en el lenguaje, ya que los conceptos e ideas expuestas pueden hallarse con toda claridad en los textos y comentarios clásicos del yoga por todo aquel que quiera reflexionar, meditar y practicar con sinceridad lo que en ellos se indica. A ver. Me gusta esta parte de conocer el cuerpo para olvidarlo. Conocer el cuerpo para olvidarlo, no para enamorarse de él. ¿No? Utilizar el cuerpo para que sea un buen instrumento. Esto, bueno, el texto lo he querido leer porque creo que es una reflexión que cualquiera que practica yoga a la que debe recurrir de vez en cuando, ¿no? ¿Por dónde estoy yendo? ¿En qué plano
me estoy moviendo. Y bueno, digamos, esto es un autor de un libro que está hablando sobre yoga y él decide hablar de estos dos tipos, ¿no? De estas dos posibilidades, ¿no? Pero a mí me interesa porque creo que es muy contemporáneo de lo que habla, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y porque creo que es un tema polémico. Parece que me van los temas polémicos y los autores polémicos, y sí, me van porque la polémica hace pensar. Pero sí, podría abrir el eterno debate de qué es yoga y qué no es yoga. Y a mí me gusta cómo él se refiere a los textos. Y bueno, pues es un poco lo que hablamos tantas veces en la escuela, ¿no? Como que muchas veces no nos damos cuenta que asana es un instrumento y nos quedamos tan fascinados con asana que nos olvidamos de arreglar lo que queremos arreglar con el instrumento, sino que solo nos quedamos fascinados con el instrumento, ¿no? Bueno, me parecía interesante ponerlo sobre la mesa. Pero fíjate, yo creo que estoy pensando ahora que a lo mejor no hay tanta gente. Yo creo que no hay tanta gente en un extremo y en el otro. O sea, creo que la mayoría estamos en el medio, como navegando entre esos dos, entre el superior y el inferior, por etapas, por momentos, O sea, de verdad no creo que haya tanta gente solo con el físico y nada más. Y tampoco creo que haya tanta gente solo con lo espiritual que haga una práctica física y nada más. Puede ser. Creo. Supongo que serán porcentajes, pero a mí sí me parece ver que hay claro, por supuesto siempre es la lectura, ¿no?, que hace uno, ¿no? Pero a mí sí me parece ver que hay algunos sistemas y sobre todo algunas maneras en que algunos profesores transmiten que parece que están muy en uno de los dos tipos. Por eso digo que es un tema polémico, porque da para muchas interpretaciones, ¿no? Y porque incluso las formas o los estilos que parecen aparentemente más del primer tipo que describe el autor pueden llevarte totalmente a una práctica espiritual dependiendo de la actitud con la que lo hagas, o incluso los estilos más enfocados al espiritual se pueden abordar desde el ego y que sea, ¿no? O sea, como... Pero sí me parece que da buenas pistas con lo que describe, sí, como que da buenas pistas para que uno se pueda plantear hacia dónde estoy yendo, cuál es mi prioridad, ¿no? Sí, no, yo lo que digo es que como que al leerlo así es como, me viene a mí, como dos bandos o dos equipos, elige cuál es el tuyo. Y yo me estoy cansando un poco de los bandos, ¿sabes? Como... yo creo que todos podemos en algún momento coger cosas de uno y coger cosas de otro, y estar más inclinado a un lado, estar más inclinado al otro, y ahí ir manejándonos y ir aprendiendo hacia qué lado te interesa más ir a ti, o no sé. ¿No estamos muy habladores hoy o qué? No sé, no. ¿No estás de acuerdo con lo que digo? No mucho. ¿No? No estoy muy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo. Creo, por supuesto por supuesto que hay muchas tendencias y que seguro que hay mucha gente que se mueve
entre los dos, pero no creo que haya mucha gente... No creo que haya mucha gente que... O sea, creo que hay mucha gente que practica posturas como algo físico y que no le interesa nada más. Y creo que el autor solamente está describiendo que alguien que practica posturas como algo para el físico y que no tiene interés por desarrollarse espiritualmente, como que sería un tipo de yoga menos... No sé cómo lo, yo lo que digo, no sé cómo lo describe. Sí, yo lo que digo es que cuando se habla de estas cosas es como, bueno, ¿tú de qué bando eres? ¿De qué equipo eres? ¿Del físico o del espiritual? Y yo qué sé, no sé, yo te digo lo que me pasa a mí. Yo, que si me dan a elegir entre los dos, diría que estoy con el espiritual. Yo tengo hay prácticas algunos días en lo que lo espiritual está muy poco presente, que me gustaría que estuviera más. Él no está hablando de que lo espiritual esté presente o no, él está hablando de para qué usas la práctica, cuál es tu intención practicando. Por supuesto que por mucho que tú quieras una práctica de yoga para transformarte, la mitad de los días estás en lo físico, estás en la postura, no sé qué, tienes prácticas más concentradas o más centradas en los aspectos más energéticos o más espirituales, o con los llamas o los niyamas más presentes, y tienes prácticas que estás solo en lo físico o que el ego te vence en lo físico, pero él está hablando creo que él está hablando de cuál es la intención, de para qué lo usas, ¿no? Y yo ahí sí estoy de acuerdo con que no es una cuestión de bandos en el sentido de enfrentarte con el otro, sino que yo no siento que él esté creando prejuicio, creo que está definiendo las distintas maneras en que se puede usar o en que se usa. Esa es mi sensación. Ya, pero tú, por ejemplo, esto es una herramienta que tú de repente tienes una enfermedad y la quieres usar para curarte. Sí, por supuesto. Y a lo mejor lo espiritual está ahí en bastante segundo plano. Pero es que yo no creo y que luego le de entre repente... en eso. No, si no te digo que le entre. Yo digo que a mí lo que me viene cuando oigo estas cosas a veces es... No sé. Que a lo mejor... Te entiendo porque lo puedes... Como que... Sí, claro, que tú lo puedes vivir desde yo estoy en este bando y el otro es malo. Es una lectura. Es una interpretación. A mí me parece una buena reflexión como para situarte tú, como para tener claridad con dónde estás tú, qué es lo que quieres tú y ser coherente con eso, ¿no? Como para aclararte, porque creo que hay mucha gente y que puede ser el camino de cada uno, ¿no? Pero sí que creo que hay muchos practicantes que creen estar en la parte más espiritual sin darse cuenta que están muy en lo físico y no se dan cuenta de eso. Y él es como que da detalles de qué características se suele desarrollar cuando estás solo en lo físico. Y qué es lo que estás intentando buscar si no estás solo en lo físico, qué es lo que estás intentando desarrollar. Y mi sensación, como esto es un libro donde empieza describiendo, mi sensación es lo que él está intentando es como situar al lector. Porque además es una parte que viene muy al principio del libro, ¿no? Entonces mi sensación es como que está diciendo, hay un tipo de acercamiento al yoga que busca esto y hay el otro tipo que busca esto. Lo que nos interesa a nosotros, de lo que hablamos, es de este tipo. Casi como si dijera, si a ti no te interesa todo esto, que es de lo que vamos a hablar, pues igual este libro no te interesa. Esa es mi sensación al leerlo, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa a mí es eso, ¿no? Como que es un texto que puede ayudar a aclarar dónde estoy yo, qué busco yo, ¿no? Sin necesariamente entrar en el juicio, que a lo mejor esto que dices tú de los bandos va por cómo decide él calificar cada uno, porque lo llama como... Lo llama yoga inferior y yoga superior. Como que me ha sonado un pelín... Claro, hay inferior y superior. Que... ¿Sabes? No sé. Y desde luego, si nosotros... O
Se lo decimos mucho a los alumnos, o lo decimos de vez en cuando, esta reflexión de plantearte en qué momento estás, en qué es lo que estás queriendo de esto. Y cuando la gente empieza en la escuela, cuando hacen un curso de iniciación, yo también les digo, cada uno viene aquí a aprender esto por razones diferentes totalmente, porque Claro. somos muy distintos. Habrá alguien que lo espiritual ni se lo habrá, pero ni olido, como me pasó a mí, y que sea solamente algo físico, tal cual. Otros que vengan ya con un interés espiritual, otros que vienen simplemente porque tienen ansiedad y quieren dormir mejor o quieren estar menos nerviosos. Si es que... ¿Sabes? Luego lo que decimos en la escuela es que lo bueno sería que con el tiempo de práctica cada vez se fuera despertando más un deseo de crecimiento espiritual. Pero te digo... O no, porque ahí vuelves a poner como eso como la mejor opción. O sea, yo no creo que él entre en juzgar, aunque es verdad que al nombrarlo como inferior o superior, como que son palabras que marcan una tendencia. Es como, ¿dónde eso estás es tú? verdad. ¿De los inferiores o de los superiores? Pues bueno, Sí. yo estoy donde puedo. Pero cuando lees el libro, ves que no, a mí no me parece que entre en juicio, ¿sabes? Sino que está... Como que superior lo puede entender como más completo, sin juzgar al que solo le interese lo físico, por estar sano o por tener el cuerpo más flexible o más fuerte. Bueno, he empezado diciendo que era un texto polémico y es evidente que es un texto polémico. Pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Y que vea si la reflexión les sirve para, sobre todo para lo que creo que es más práctico, que es como para hacer una autorreflexión. Claro. De que, no de si estoy en el bueno o en el malo, sino de ser realista con con desde dónde practico y ser honesto con eso y que no pasa nada. Claro que no pasa nada, ¿qué va a pasar? Es decir, a mí lo que más me viene con este texto es esto que decía antes, ¿no? Como que a veces esperamos unos resultados sin darnos cuenta que el trabajo que estamos invirtiendo para esos resultados no es el trabajo que puede dar esos resultados, ¿no? Y que podemos hacer una práctica que llamemos yoga, pero que si es solo física, si es solo asana, creo que realmente no es yoga. Y creo que a eso se refiere el autor. Y que a lo mejor las palabras inferior y superior no son las más, a lo mejor las más finas, ¿no? Para eso. Pero sí creo que es importante, bueno, yo creo que ya más o menos hemos expuesto cada uno su idea. Vamos con Nadie Sodano. Que no es que yo esté en contra de lo que... de la tuya o de lo que dice el libro, solo era como un matiz. Sí, ¿no? Además es un buen matiz. Como, no sé, como que pienso que a veces hay que creo que hablamos ayer, que hablamos de la sociedad, como fíjate cómo está la sociedad, cómo está, como si fuera algo ajeno a nosotros, y luego también no. Dentro del yoga se hacen bandos, se hacen... El mío es mejor que el tuyo. Sí, no es dentro del yoga. El mío es más espiritual que el tuyo, el mío es el de verdad y el tuyo no. ¿Sabes? Como, bueno... Con el texto que leíamos el otro día. Ya, pero que... Sí, ya sé lo que vas a decir. Que... Es que dentro de esto, dentro de este camino también es muy importante el discernimiento. Entonces, yo no creo que todo lo que se denomina yoga sea yoga de verdad. Pero eso es distinto. No lo creo de verdad. Pero eso es distinto. El problema está en la denominación. ¿Sabes lo que te digo? No. Sí, que hay cosas que se llaman yoga que a lo mejor no deberían llamarse yoga. Deberían llamarse otra cosa. Pero sin... Pero ahí entonces no veo diferencia a lo que está diciendo el autor. Está usando denominaciones distintas.
Nos estamos enrollando, pero estamos enrollando y se nos va a ir el tiempo. yo lo que tengo con más 45 problemas es con lo de minutos. inferior y superior. Sí, yo también. Yo con llamarlo inferior o superior, la verdad es que hasta que no lo has dicho, no lo había... no había visto las connotaciones que puede tener inferior y superior. Bueno. No me quedo convencido, pero es que en la vida no siempre se queda uno convencido. Bueno, vamos a respirar un poquito. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas antes de pasar a Nadisodhana. Coloca la espalda lo más recta posible. Acordaros que respiramos por la nariz, con la boca cerrada. Y empieza inhalando profundo. Y exhala. Y inhala. Exhala. Y inhala. Exhala. Y inhala. Exhala. Último, inhala. Exhala. Coloca la mano derecha tapando el orificio derecho y inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Último, tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Cambiamos el sentido, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Último, tapa, inhala por el derecho.
tapa, exhala por el izquierdo. Si quieres, haz otra ronda libre. Inhala por el izquierdo. Y continúa solo o sola. Vamos directos a la meditación. Mantén la postura lo más cómoda posible. Mantén la atención en cada inhalación y en cada exhalación. Si la cabeza se va a pensar, vuelve a traer la atención a la respiración una y otra vez. Busca mucha calma interna. Haz el trabajo fácil, sin forzar, sin exigirte. Y conecta internamente contigo, con tu sensibilidad, con lo que haya emocional, dejándote estar con eso y con los demás. Inhala profundo, exhala.
Pues... ¿Algo más? A mí que se me fue la cuenta porque... Sí, hiciste solo un lado. Sí, me no pasa sé, a uno. veces. Pero es que me vino a la cabeza una cosa muy graciosa. Y entonces me estaba dando la risa. Y digo, para un rato que me da la risa hoy, que estoy bastante tristón, es justo en este momento que no me puedo reír. Así que entonces me despisté. La ley de Murphy. Bueno, pues mañana a las 7:15 estaremos con Joyan, con nuestra amiga que se conectará desde Corea para compartir un texto que tiene y para charlar un ratito con todos nosotros. Y mañana a las 9 habrá clase guiada también en directo, sin demostración. Es una clase solo para practicantes de Ashtanga Yoga. Y los que sois ya practicantes de Ashtanga Yoga no necesitáis mirar a nadie, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y esta es la forma tradicional de enseñanza. Nosotros, todas las clases que hemos hecho, hemos puesto a alguien demostrando porque nos parecía como soso, como algo tendrá que pasar. Y nos hemos dado cuenta que poniendo o Rafa o yo demostrando las posturas, pues había gente que se ponía a mirar y a imitar. Y esto ni es la forma tradicional de transmitir la práctica, ni es seguro tampoco. Claro. Y bueno, nosotros queremos hacer una clase guiada, que es una clase difícil para gente que ya sabe hacer la práctica. Así que me estaréis viendo el careto a mí toda la clase, mientras guío a nuestros alumnos por Zoom. Y poco más. Mañana nos vemos a las 9 los que quieran para la clase guiada y a las 7:15 para el encuentro. Eso. Brillita, mañana a las 9. A las 9, mañana sí. No te quedes ahí esperando, ¿vale? Y ahora vamos a aplaudir y que tengáis buena noche.